Ya, listo. ¿Cuántos Ok, juegan? Digo, ¿cuántos? vamos a Sí. empezar. Estamos seis, creo, no sé. Voy a compartirles la pantalla primero del Zoom, porque no todas las personas están en la computadora, pues no. Entonces, para que puedan ver, en todo caso, bueno, realmente les podría compartir la pantalla para que vean todo lo que se puede hacer, ¿ya? Le estoy compartiendo la pantalla completa. Entonces, lo primero es lo que estuvimos revisando el día de ayer, que era la siciliana Taimanov, ¿no? Para eso nos organizamos y en todo caso yo creé ya un estudio que lo puedan revisar ya en el futuro, porque todos están como colaboradores. Se van a esta opción que dice aprender en Liches, estudiar, y cuando seleccionas mis estudios, en este caso, vas a tener ahí los que tú has creado o lo que te han puesto como colaborador. Hay dos formas de ver estos estudios. Uno es como un usuario normal que solamente observa y no puede hacer ningún cambio, y otra es como un usuario colaborador que puede poner comentarios, modificar cada uno de los capítulos que se crean y también pueden interactuar en el tablero, como les decía. Si ustedes en este momento tuvieran abierto el Liches con su usuario que está autorizado, entonces podrían ver el movimiento en el tablero y también podrían hacer ustedes movimientos en el tablero y también podrían agregar comentarios, ¿no? Entonces están creados 20 capítulos de esta Taimanov Polsen, que es la que empezamos a ver ayer. Ayer avanzamos hasta el número 6, ¿sí? Que fue la última que vimos con el grupo que estuvimos revisando, ¿no? Básicamente lo que estuvimos analizando son las líneas más frecuentes y los planes de juego de la siciliana Taimanov, ¿no? Pero por coincidencia, en este caso, en esas partidas que revisamos, vimos muchos planes sicilianos que son típicos para todas las estructuras. O sea que cualquier variante de la siciliana, así sea Nasdor, Chavenigen, Poulsen, Esbenikov, la que sea, caía dentro justamente de lo que habíamos estudiado, ¿no? Y revisamos las 6 partidas que están aquí porque estas presentan un plan de juego claro, ¿no? La primera que vimos fue la de Adams. Están algunas comentadas. Nosotros, como lo digo, a medida que vamos avanzando podemos ir poniendo comentarios y también, obviamente, podrían ustedes agregar después, cuando ya quieran, como colaboradores cualquiera de estos estudios, ¿no? La variante Adams que vimos ayer, en todo caso, se caracterizaba por esto, ¿no? Que después de E4, C5, caballo F3, E6, ¿no? Es el movimiento más flexible. Yo les comentaba ayer que la siciliana con E6 es el movimiento más flexible porque puede transponer a cualquiera de las sicilianas que ustedes se imaginen. Con E6 yo puedo entrar en una Chavenige, en una Polsen e incluso puedo llegar a una Nasdaq por transposición. Entonces, por eso es un movimiento flexible, que no queda atado como cuando ustedes juegan caballo C6, por ejemplo. Si yo juego en la segunda jugada caballo C6, tengo menos Sí, posibilidades nada. de entrar. Ahorita sí que tú te vas a hablar. Bájale el volumen. Nada. O cierra el micrófono y solamente cuando... Sí, Tú lo Ajá. sí, sí, puedes estaba silenciar. peleando por acá, no me había dado cuenta, disculpa. Tú Sí, lo es puedes que silenciar nomás. Ponle silencio. silencialo, ajá, y cuando vayan a hablar, por favor, ahí sí, clic y abren, en todo caso, ¿no? Sí, Porque sí, si se me olvidé. suena ruido. Ya, entonces, después de caballo C6, normalmente tienen menos posibilidades de entrar. Aquí solamente pueden entrar en algunas líneas como la Svennikov o la Khan, ¿no? En este caso, e incluso la caballo C6 le da como alfil B5 a la línea más común ahora, que es la Rosolimo. Entonces, hay gente que no quiere entrar en esos planes y por eso juegan normalmente E6, que es la variante más abierta. La primera que revisamos en todo caso el día de ayer fue esto, ¿no? Estoy haciendo un repaso muy rápido para los que no estuvieron ayer, pero vamos a demorarnos más de 10 minutos en repasar lo que vimos ayer. ¿Ya? Entonces, G3 era la variante Adams y es una de las líneas principales. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar el alfil y controlar el centro a distancia, ¿no? Entonces, en este caso, en la siciliana, cuando ustedes ven C5, E6, G3, esa línea es muy posicional y el negro tiene para pelear con dos planes en esta posición. La primera es pelear con D5, pero para pelear con D5 inmediatamente tienen que ser jugadores posicionales que sepan manejar el peón de dama aislado, porque el negro va a tener un peón de dama aislado. ¿Qué gana a cambio el negro? El desarrollo de piezas sin ningún problema, porque no van a estar en una posición restringida. Pero el problema, en todo caso, de jugar con ese peón de dama aislado es que, como ustedes saben, si se cambian muchas piezas, en el final van a tener problemas para poder defender esa estructura, ¿no? Entonces, en estas partidas que realizamos de Adams contra un ucraniano, que es Krivorukchuk, justamente, ese jugador ucraniano conocía muy bien este tipo de posiciones y no tuvo ningún problema
para sacar tablas 2 veces con este 2780, que es Adams, ¿no? Aquí prefirió jugar en este caso, con un peón de dama aislado, ¿sí? Y lo que hizo fue simplemente entrar en el final, defender su peoncito de D5, y en este caso no tuvo problemas. Eso fue lo que vimos ayer en la primera posición. En la segunda posición, ya entrando Adams en este caso con una segunda partida, justo contra el mismo jugador, ya no hizo D5, el ucraniano. El ucraniano jugó ahora caballo F6. Y ese caballo F6 no permite, en todo caso, o no está entregando el peón de dama aislado a las blancas, pero sí tiene una posición muy sólida también, ¿no? En este caso, si ustedes ven, este desarrollo es común, y lo único que tiene que cuidarse el negro es de no quedar en una posición muy restringida, ¿no? Y para eso, justamente, tiene que jugar algo así como F5. Y ese F5 lo deja con esta estructura que yo les comentaba ayer, ¿no? Que es un problema si no la pueden manejar. Normalmente tienen la columna F, la columna E y la columna C para el negro, pero esta estructura es un poco más compleja, ¿no? No es como el peón de dama aislado, que solo tienes que cuidar una cosa, ahora tienes que cuidar una debilidad permanente que tienes en E6, por ejemplo. Esta es una debilidad permanente que tienen que estar cuidando de no perderla, porque le podrían hacer alfil H3, le podrían traer la otra torre y comenzar a molestar. Entonces, el negro acá también mostró mucha preparación para jugar esta línea, ¿no? Y comenzó a buscarle, dice, si yo tengo esta debilidad, te voy a tocar la debilidad que tú tienes acá, ¿no? Y entonces el negro comenzó a presionar sobre esos puntos débiles y también logró controlar, ¿ok? Esa fue la segunda partida que vimos en todo caso, y de ahí sí ya comenzamos a entrar en el tema, porque esta es una variante hasta cierto punto que se jugaba hace algunos años y se ha retomado, pero los jugadores yugoslavos, sobre todo, han revitalizado esta variante con el fil G2, ¿no? Porque es una jugada muy activa, posicional, en que el negro tiene que conocer o que prefiere jugar con el peón de dama aislado o prefiere jugar con esta estructura de peones que son 2-2-2. En un final, obviamente, están inferiores, ¿no? Pero tiene contrajuego. Entonces, después pueden ustedes revisar estas partidas como para que tengan idea de los planes que vimos ayer en todo caso. Y ahora, entonces, lo que seguía, después de lo que vimos ayer de la variante G3, ya fue algo más clásico, ¿no? Yo les decía también que no es la única forma de entrar a la siciliana Taimanov-Poulsen a través de un E4, sino también por transposición. Esto viene de una inglesa 4 caballos, por ejemplo. Miren, estamos en una inglesa 4 caballos, variante simétrica. Y esa inglesa 4 caballos simétrica produce, después de esta jugada, una Taimanov. Si se dan cuenta, estamos en una siciliana con formación de Marozzi, ¿no? Aquí tengo peón C4, peón E4. Miren cómo entramos de una inglesa por transposición y el negro prefirió jugar así en una Taimanov. Entonces, la estructura y los planes son idénticos en este caso, ¿no? Y no queda tan mal la posición del negro. De hecho, yo prefiero al negro aquí porque tiene muchas amenazas. Miren, aquí, por ejemplo, después del alfil B4, que es una jugada muy activa, toca el caballo de C3 y toca el punto E4, que es la debilidad. Ahora está amenazando caballo por E4. Ayer, por ejemplo, con Gino veíamos que la defensa con dama C2 no era suficiente. Alfil de 3, dama de 3, todas esas líneas de alguna u otra manera le dan la posibilidad de jugar al negro dama 5, alfil por C3, caballo por E4, alfil por C3. Incluso tomando el caballo de acá, puede sacrificar, por ejemplo. Dama de 3, caballo por E4, dama por E4 y toma alfil por C3. Si, después de dama 5, ¿no? Y después de peón por, dama por, la torre está colgando. Y si no captura, recupera la pieza con un peón de ventaja y le ha dañado la estructura, porque estos peones quedarían doblados, ¿no? Este peón de aquí, C, con el C de acá, quedarían doblados. Eso también lo vimos, hasta ahí. Y entonces es una posibilidad, y aquí hay una demostración de fuerza del jugador negro, que era Emil Sutovsky, un israelita, en el que encuentra un plan increíble para las negras. Miren la actividad de las negras aquí. Es brillante, ¿no? Lo paraliza completamente. Con este alfil paraliza ambos flancos. No puede sacar el peón de F, este no puede, el caballo no tiene casillas, no tiene cómo retornar el caballo, y este caballo está comprometido y puede perderse incluso con la amenaza de dama, ¿no? Entonces le toca, ya, listo, le toca entrar forzado en una línea inferior aquí al negro.
Y lo que pasó justamente fue que después de torre B3 ya le estaba amenazando ganar el caballo que está desconectado y por eso le toca simplificar esta posición al blanco. Le toca hacer alfil por, tocando la torre y amenazando a la dama, y si dama por torre, pero tiene esta jugada brillante el negro, ¿no? Torre por, alfil por, torre por, y ahí ya le tienen la partida ganada. Entonces alfil E7, torre E8, y los descubiertas lo matan. Ahí abandona, ¿no? Abandona porque rey acá, peón por, se queda con pieza de ventaja. Miren cómo las piezas están descoordinadas. Eso fue la clave en esa partida. ¿Y de dónde se originó? De una inglesa 4 caballos y terminó siendo una siciliana Taimanov. Entonces, eso también tienen que ustedes tener en cuenta que puede transponer de una apertura cerrada a una siciliana, ¿no? También puede venir de ahí. Después vimos la partida con Morozevich y por último vimos un par de partidas de Dubov, ¿no? Que ya estamos dentro de la línea típica de la Taimanov, que es esta, miren. Esta es la posición clásica, con el peón en A6 y aquí normalmente se juega alfil E3, dama C7. Esta es la línea típica, ¿no? ¿Qué es lo que hace el negro en esta posición de la Taimanov? Controla la casilla B5 y luego cambia con este peón en D6 a una estructura Scheveningen. Y esa estructura Scheveningen controla todo el centro, controla el salto de los caballos, desarrolla las piezas del flanco del rey y el rey decide si se enroca corto o se queda en el centro. En algún momento vimos, por ejemplo, que esta estructura de estos 3 peones normalmente pueden ser un buen cerco para el rey cuando se queda el rey en el centro. O sea, no está obligado a enrocarse corto el rey, sobre todo si el ataque del blanco es muy rápido. Puede que el blanco comience un ataque loco con G4, H4, H5, F4, que es un plan típico en estas posiciones de la siciliana, y cuando se lanza ese ataque, las piezas no deberían en todo caso estar comprometidas, ¿no? Porque el caballo en F6 se los van a expulsar y no va a tener a dónde retornar. Y ayer les explicaba las desventajas de jugar, por ejemplo, un caballo de F6 a E8, ¿no? Que normalmente debería jugarse en la siciliana el caballo a D7 con idea de caballo F8 defendiendo la casilla H7. Ese es un plan estándar desde la época de Karpov-Kasparov. De hecho, Kasparov gana la partida de la siciliana, la última del match del 85, jugando ese plan y atacando en el flanco de dama, ¿no? Entonces, hasta ahí. Y ahí es lo que hemos recapitulado de la clase anterior. Y ahí empezamos recién la de hoy, ¿no? Entonces, vámonos con la clase de hoy y continuamos ahora sí con el esquema típico que nosotros estamos estudiando. Si quieren lo vemos del lado negro para que no tengan problemas, porque nosotros estamos viendo realmente del lado negro, que es el que nos interesa. Aquí entró con la no muy flexible caballo C6. Como yo les decía, es mucho más flexible E6 porque le da más posibilidades de transponer a cualquier siciliana. Pero caballo C6 es menos flexible. Y ahora con esta novedad de la Rosolimo que se juega muy frecuente, alfil B5 los complica. Entonces, si ustedes juegan E6 y llegan por transposición, no pasa nada, ¿no? Es preferible jugar E6 primero. Pero bueno, aquí él quería entrar en una línea normal. Y miren que ahora recién juega el E6. Y después de caballo C3, dama C7, aquí estamos en la línea. ¿Cuáles son los planes típicos de las blancas? ¿Ya? Los planes típicos de las blancas son alfil E3, alfil E2, que es el plan más duro en esta posición contra las negras, contra la variante de las negras. Y también está el G3, que ya sabemos que es la variante Adams. Pero también hay una variante que se jugó mucho en los años 2013, 2015, que era F4, ¿no? Este F4, como saben, es una línea de ataque estándar en la siciliana, en la que le está diciendo te voy a lanzar todo en el flanco de rey, ¿no? Tipo ataque Keres, ¿no? G4, F4, y lanza todas las piezas. Pero eso no es algo que el negro realmente debería temer en esta posición, ¿ya? ¿Qué es lo primero que hace el negro normalmente? Controlar la casilla B5, porque se queda un hueco. Y después de este F4, si ustedes se dan cuenta, F4 y E4 tienen la posibilidad de jugar E5, y después de que un caballo entre en B5, toca la casilla D6, y si le ganan esta casilla a un jugador de siciliana, el jugador de siciliana debe abandonar, ¿sí? Entonces, la casilla D6 es una casilla crítica para el jugador de siciliana, sobre todo porque ahí le puede pivotear todos los caballos, le van a meter una dama, una torre, y después de eso se quedan totalmente paralizados, se quedan sin poder desarrollar el flanco de dama, ¿ya? Entonces, no se puede permitir eso, y por esa razón, aquí se juega el A6. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Había jugadores que eran muy fuertes defendiendo, tipo Kornoy. Kornoy, por ejemplo, jugaba la línea Scheveningen con E6 y D6, y nunca jugaba el A6.
porque él decía que no era necesario perder ese tiempo en el flanco porque no se justificaba para él. Si le amenazaban, él tenía recursos para poder defenderse, ¿no? Pero eso era Cornoy, estaba en otro nivel, era un jugador que le ganaba a cualquiera. Hasta los 82 años le seguía ganando, le ganó a Caruana cuando ya era viejito, o sea, ¿no? Pero un jugador de Siciliana sí le teme al salto de los caballos, sobre todo cuando le pueden tocar la casilla de 6, ¿no? Entonces, esta línea es estándar después de la 6, defendiendo precisamente el salto. En esta posición, ¿debo temerle a 5 o no debo temerle a 5? Viene la primera pregunta, vamos. Conteste quien quiera. Dígame si E5 es una buena jugada, ¿ustedes piensan o no? E5, claro, y está controlando la casilla de 6. ¿Ya? Pero el negro ¿se queda atado o tiene posibilidades de liberarse rápidamente? Esa es la pregunta más... Pero E5 te da chance de la ruptura, D6 y todo eso, libera presión y todo eso, ¿no? Sí es. Sí, pierde el dominio del centro. Si el blanco, ¿me dices algo, Luis? Hola. Bueno, si el blanco piensa que E5 es una jugada que va a dejar atado al negro, en este momento no es la jugada correcta. Eso solo da igualdad, porque puedes hacer rupturas con D6 y vas tocando a E5, y si peón por peón, alfil por peón, no pasa nada todavía. Y también tienes el dama por peón, obviamente, que también es preferible a veces, dama por peón, tratar de cambiar las piezas, la dama y todo lo demás. Y como yo les comentaba ayer, la siciliana, con menos piezas y en este caso principalmente con el cambio de damas, es una línea que para las negras es beneficiosa, ¿no? Y las negras tienen mejor final en la siciliana por las estructuras que crean de peones, por lo que si entran en un final, las negras tienen las de ganar, mínimo tablas, pero no pierden los finales de la siciliana, ¿ok? Entonces, el blanco no debería hacer muchos cambios y no debería, por ejemplo, en este punto, hacer un E5 que obliga prácticamente a jugar de 6 o en el futuro F6. Cualquiera de las dos vale, porque también podría sacar caballo por peón y sacar otra pieza, y si se dan cuenta quedamos en una estructura de la que vimos hace un rato, ¿sí? Esa que después de E5, F6, caballo por y todo lo demás, podríamos llegar a una estructura del tipo peón aquí, peón aquí, peón aquí, peón aquí, peón aquí, y esa estructura también es jugable para las negras, ¿no? Cambiando el peón F, E5, F6 y cambiando el peón F, ¿no? Entonces no es recomendable y el E5 aquí no sirve. Entonces las blancas eligen el plan estándar caballo por C6, pero ustedes saben que caballo por C6 es una jugada que normalmente le decimos a los muchachos y todo lo demás, no hagas cambios, en este caso, que lleven más piezas al centro. Y en este caso el peón de B va hacia el centro, ¿no? Eso es un problema. ¿Ya? Es un problema porque estás poniendo más piezas en el centro, ¿ok? Listo. Y ahora la estructura de las negras está bien, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, están tratando de tomar el centro después de ese D5, pero este alfil se convierte en un alfil malo, si ustedes ven también eso, ¿no? Entonces el alfil tiene pocas casillas y se queda encerrado en la estructura de peones. Pero este alfil normalmente, y ayer lo explicábamos, había la posibilidad, cuando no tienen este peón de F4, de jugar E5, que es el plan típico. Si este peón no estuviera en F4, en lugar de jugar D5, se debería jugar E5 y liberar la diagonal del alfil para que se pueda jugar caballo F6 y caballo G4, por ejemplo. Entonces, hay muchas ideas relacionadas, pero aquí, como se provocó en la partida F4 y E4, ya no tiene opciones de hacer un E5 el negro. Por lo tanto, la única posibilidad es jugar D5. Y esa estructura D5, enroque, caballo F6, alfil E7, está hasta el momento, como mínimo, igualada, ¿no? ¿Por qué hace B3? Porque el alfil realmente por este lado, cuando ustedes normalmente ya tienen un peón lanzado en F4 y todo lo demás, no tiene un futuro claro. Y si se dan cuenta, es una línea bastante interesante para las blancas desarrollar el alfil en la diagonal, sobre todo si el negro está enrocado en este lado, ¿no? Entonces tendría la pareja de alfiles apuntando, habría creado un fianchetto interesante en el que tampoco torre B8 con la columna abierta ya tiene sentido. Entonces el blanco se ve interesante, no es que está mal, pero la posición está igualada.
la posición no da para decir que tiene ventaja. ¿Por qué no da para decir que tiene ventaja? Porque el negro tampoco tiene problemas para desarrollar las piezas, ¿verdad? Y otra es porque la estructura de peones en el centro también le está dando control, o sea, no es que están inferiores tampoco ahí, ¿no? Las negras deciden aquí activarse, enrocarse efectivamente, y aquí esta estructura es típica, ¿no? Nosotros estamos viendo aquí una estructura de peones que se lanza en el flanco de rey, en este caso, ¿no? Normalmente, pero aquí el alfil no les permite hacer eje 4, pero aquí la ruptura está en F5, ¿no? Después del peón arriba hay mucho toque, la dama puede venir acá, y este alfil, después de que esta diagonal se libere, también atacaría sobre el G7, ¿no? ¿Cuál es la pieza que no está jugando? El caballo, pero el caballo lo podemos transportar por caballo D1, caballo D3, caballo G4, y lo podríamos poner en H6 o F6. Esos son planes para las blancas en esta posición. Es una posición de ataque para las blancas, pero el negro no tiene ahí debilidades como para decir que está perdido. Y de hecho toma la iniciativa aquí. Aquí ya podrían buscar las tablas si quisieran las blancas. Miren, aquí tablas con alfil por H7, una jugada típica de sacrificio, alfil por rey por dama K y torre F3 amenazando mate, pero esa posición no se pierde, ¿no? Entonces, si yo quisiera aquí entrar en tablas, podría entrar con esta línea, por ejemplo, jaque, y ahora única, rey G8. ¿Qué se les ocurre? Torre F3 con idea de torre H3, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, esta jugada es sencilla para salvarse. Torre H3, miren que no hay que tener miedo, amenazas típicas en la siciliana son este tipo de planes en las que uno dice, chus, me están metiendo todas las piezas de ese lado, pero aquí no se pierde. Aquí de hecho tienen todavía ventaja las negras y las blancas tienen que jugar a buscar un perpetuo solamente, porque no tienen cómo ganar, ¿ya? Lo máximo que tienen aquí, después de cambiar el alfil de casillas blancas, es jaque, rey 2, jaque, rey 1, jaque. Si quieren tablas, te las acepto, de ese tipo de jugadas, ¿no? Entonces las blancas aquí tienen tablas, si quisieran, después de C4. Por si acaso, y ustedes pueden ver en la parte de abajo la partida, corresponde a Shabalov contra Bachier. Shabalov es un creativo, es un jugador muy creativo que fue varias veces campeón de Estados Unidos. Es un ruso exiliado que se fue a Estados Unidos y fue campeón de Estados Unidos varias veces. Y Bachier estaba en el 2013 ya haciendo una figura, ¿no? Ya era un 2700 algo, ¿no? En ese momento, miren, 2719. Entonces este francés juega la siciliana y es uno de los mejores jugadores de siciliana del mundo, o sea, no es cualquiera. Entonces él encuentra contrajuego en esta posición, con esta línea con C4. ¿Y por qué no puede tomar alfil por C4 aquí, por ejemplo? Porque perdería una calidad como mínimo. Alfil por C4, torre de F a C8, torre de A a C8, amenazando el alfil mueve de nuevo, y alfil B4 le clavan contra la torre el caballo, ¿no? Entonces el plan podría ser, si alfil por peón, torre acá, y después de alfil de nuevo regresa, alfil B4, y de ahí les tocarían el caballo, no lo puede mover porque pierde calidad, pero le está perdiendo pieza también, entonces le toca mover el caballo y pierde calidad, por eso no es bueno para el blanco. No toma, obviamente, porque eso es una jugada inferior, y juega alfil E4, y ya entramos en una simplificación que es favorable, como sabemos, para las negras. Las simplificaciones en la siciliana son buenas para las negras. Entre menos piezas tenga el blanco para atacar, tiene bastantes posibilidades, ¿no? Aquí la Graf mantiene viva la partida porque él quiere ganar. Es un 2700 contra un 2500, entonces tiene la obligación de ganar. Es cuando normalmente juega alguien que tiene más elo, no le interesan las tablas. Él podría haber entrado fácilmente en una simplificación y era tablas, pero aquí le va a tocar las debilidades. Eso es lo que comienza a hacer, miren. Le comienza a apuntar y él dice, del lado negro, tengo debilidad aquí, tengo debilidad acá, este alfil es malo, lo convirtió en alfil malo ya, porque el peón de aquí no se va a poder deshacer en este caso. Y después de eso, le hace la de bloqueo. Y ahí está en una posición inferior. El negro, con las jugadas típicas de contrajuego en el flanco de dama, le ha ubicado las piezas de mejor forma, ¿no? Y este alfil, que tenía un plan en el inicio muy bueno, ¿verdad? Terminó siendo un obstáculo en el final. Miren que el alfil no juega para nada. Después de eso se comen los peones simplemente y comienza a defender. Esto es algo típico, ¿no? Si tienes ventaja, en este caso, y tienes... tu rival todavía tiene algo de iniciativa, te toca defender la ventaja, y el cambio de damas es clave. Cuando ustedes ya logren en este momento cambiar damas, entran en un final ganado, ¿no? Ahí comienza a avanzar el peón crítico, sigue cambiando piezas, y de repente, ¡tac!, se acabó la partida. El alfil murió en la casilla A1. Triste la posición del alfil. No sirve torre A2, porque si torre A2
todas las piezas quedan atadas y finalmente se pierde la partida, ¿no? Entonces miren qué concepto brillante de Bachier, Lagrave, en este caso que provoca al blanco, ¿verdad? Al blanco, lo está metiendo en una línea, precisamente, y tiene su contrajuego típico, porque aquí no es de marearse, ¿no? En estas posiciones el negro juega en el flanco de dama porque está aprovechando la ventaja que tiene en ese flanco y siempre mirando con un ojo al flanco de rey para no perder, en este caso, por un ataque decisivo, ¿no? Entonces tiene que estar viendo todo el tiempo qué tiene el blanco en el flanco de rey. No tiene nada todavía, sigo con mi plan. No tiene nada en el flanco de rey, sigo con mi plan. No tiene nada, me está buscando, ahora sí, me está queriendo amenazar F6 posiblemente, ¿no? Tengo que tomar. Entonces, es mi idea, mi plan en el flanco de dama, más el ojo que debo tener siempre defendiendo el flanco de rey. Esa es la idea. Y ya después de esto, ya está todo claro, ¿no? No hay forma de evitar la pérdida en el final, porque tiene peón menos, porque está todo controlado. Y lo único que debía preocuparse ahora el francés es de cambiar la dama, porque sin la dama se acaba el ataque, ¿no? Aquí en esta posición, por lo menos, eso fue lo que hizo, cambió rápidamente la dama y se acabó la partida. Y el alfil de aquí decide porque es un alfil que no tiene futuro, no tiene casillas, ¿no? Entonces paramos ahí un poquito, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo, después les pongo comentarios sobre esta partida, ¿no? Igual como los hice con las otras. O avanzamos, me avisan. ¿Cómo pudo aprovechar mejor el alfil que está en A1? Abriendo la posición, pero no tuvo forma de hacerlo. La idea con F5 fue precisamente con idea de abrir el alfil, pero quería hacer F6 y el negro no lo dejó. Por eso les digo que es el plan del blanco, en el plan del negro, perdón, mirando el flanco de dama, pero con un ojo en el flanco de rey con las ideas, ¿no? Si le hubiera permitido hacer, por ejemplo, F6, peón por, está encerrado y le podrían hasta dar mate al negro, si te das cuenta. Claro. Y el alfil obviamente ahí ya revive. Porque el alfil ahí prácticamente es una pieza menos con ese alfil gracias claro, al peón de E5, por eso se gracias al peón de E5 y que esté el alfil en A1. Excelente bloqueo. Ajá, es toda la partida basada en la pieza mala. En la pieza mala. Ajá. Me salió el alerta con ese alfil. Sí, me salió el alerta de 10 minutos, ¿ok? Vamos con la otra para avanzar porque si no nos quedamos. Entonces avancemos con la siguiente. Esta la vamos a pasar un poquito rápido porque tenemos que empezar a ver la estructura del ataque inglés, que también se produce acá, ¿no? ¿Ok? Entonces caballo C3, y aquí estamos en la línea, y aquí, como ustedes pueden ver, no jugó F4, que era la que hizo Shabalov en la partida anterior. Aquí lo que hizo fue alfil E3, que es otra de las variantes, ¿no? Les había dicho que las variantes son F4, alfil E3, alfil E2 o G3. Esas cuatro son las líneas principales que se pueden jugar en esa posición. El negro cuidó su casilla B5 y ahora, con el alfil abajo, que es una transposición simplemente, lanza el peón de F4. ¿Ok? Y ahora, después de desarrollo, las blancas aparentemente sacaron todas sus piezas sin problemas y están dándole al negro, están diciendo, puedo enrocarme largo y atacarte en el flanco de rey en el centro, o puedo enrocarme corto, en este caso, y vamos a ver qué sucede, ¿no? El negro no tiene ningún problema, y esta es una jugada típica que también analizamos ayer. Los cambios, como ustedes saben, favorecen al negro, y es preferible que este caballo no se cambie, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven frecuentemente que el caballo retrocede. Caballo B3 es la jugada estándar, pero en otras partidas se ha jugado caballo E2. Esta fue la primera partida que analizamos también ayer, caballo E2, que no fue muy buena, y Gino se dio cuenta porque dijo que la dama no tenía futuro saliendo por esa diagonal, por ejemplo, cuando él quería atacar. Estaba haciendo una pieza que estaba obstaculizando la salida de la dama, entonces es correcto. El caballo B3 le dio mucho más facilidad de ataque en la siguiente partida que vimos el día de ayer, ¿no? Caballo B3, D6, y estamos en una posición típica siciliana, Scheveningen. Miren, ¿ok? Tenemos A6, B5, D6, E6, y alfil y caballo, ¿ok? Entonces estamos en una Scheveningen en este momento, enroque,
alfil E7 desarrollando el flanco de rey, y aquí claramente el ataque está sobre el punto H7, le quieren lanzar G4, si él se enroca corto le pueden hacer E5 apuntando a la casilla H7 con todo, y eso expulsaría el caballo, es una jugada típica, ¿no? Tiene que traer torre a E1 y todo lo demás. Entonces, esta línea da miedo si ustedes nunca la han visto antes, porque dice el blanco está preparado para un ataque en el flanco de rey y se ve bien peligroso. Pero si ustedes ya tienen experiencia jugando con negras, estas posiciones de la Scheveningen, que justamente va así, ¿no? Esa estructura, tienen que recordar la estructura. Estamos en una Scheveningen en la que no hay temor, en este caso. Y de hecho, aquí se juega H5, debilitando hasta cierto punto el flanco de rey, pero yo no voy a ir para allá, ¿no? Está clarito que ya el lugar más seguro para el rey está por acá, no por aquí, porque todas las piezas apuntan hacia allá. Entonces sería un suicidio, por ejemplo, comenzar a enrocarse corto y esperar a que me maten. Aquí el rey hace profilaxis con rey H1, y aquí G6, en este caso, hace una estructura de bloqueo aparentemente que no está muy claro si todavía puede aguantar, ¿no? Pero ahí peón F5 y habrá que hacer algún momento sacrificio de peones para abrir la posición, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el negro aquí? Ustedes dicen, ¿qué hace este negro? El negro está con el plan típico. ¿Cuál es el plan típico? Cambiar las piezas que me están apuntando, ¿no? Entonces él ya está ahí cambiando el alfil de casillas blancas, que es una pieza que tenía apoyo, en este caso, al peón de F5 y estaba tocando la diagonal. Entonces, el negro juega la fácil, ¿no? ¿Y qué está buscando ahora el negro? Plan típico de contrajuego en el flanco de dama a través de la columna C. Si juega siciliana, sabes que por ahí es la cosa. No es por acá, no es por el torre acá, no, es por aquí, por la columna. Y entonces, caballo de 4, ya sabemos lo que está buscando, un sacrificio caballo por E6, puede ser en algún momento. Entonces, el negro hace todo el tiempo control. Y esta jugada la tiene que hacer el blanco porque no tiene más ideas. Ya no hay qué más esperar. Ya hizo todo lo que pudo. Hizo profilaxis para evitar jaques en la diagonal. Preparó el avance de los peones hasta cierto punto, ¿no? Pero ya no le quedan más ideas y tiene que lanzarse a buscar la partida, ¿no? ¿Qué más puedes hacer aquí? Esta jugada no es muy humana. Dama F3, clavándose con el alfil y luego la dama va a regresar para acá. O sea, eso es darse vueltas sin sentido. Entonces aquí le toca lanzarse al cuello. F5, peón por peón, y aquí está la clave. Ayer les explicaba que en la siciliana normalmente el punto E5 era clave y Kornoy lo bombardeaba con los caballos negros. Normalmente hacía caballo E5 y él estaba diciendo que la partida podía seguir hasta mañana, que el caballo E5 lo defendía. Entonces, Kornoy fue un experto en la Scheveningen, por si acaso, ¿no? Entonces, caballo E5 es una pieza muy fuerte. Aquí, como yo no tengo cómo llegar al caballo, lo que hace el negro es simplemente cerrar el centro, porque ahí es donde está mi rey. No puedo permitir que me abran con peón por, no puedo permitir nada, sino que debo cerrar el centro. Y el blanco ahora va a buscar sacrificios que les permitan abrir esa posición. El negro sigue con su plan, ¿verdad? Caballo G4 tocando el alfil y tocando, ¿no? Aquí se abre. Y miren cómo el negro empieza la defensa, ¿no? Es difícil, no es una posición fácil, pero el negro está a la altura de la posición. Está con el rey ahí, típico jugador de siciliana, con el rey en E8, y que le está diciendo, gáname, ¿sí? A ver, ¿qué me vas a sacrificar ahora? Porque el blanco tiene que buscar de alguna manera abrir la posición y le va a tocar sacrificar algo, ¿no? Entonces sigue con el plancito buscando, las piezas del negro se van coordinando, cada vez está mejor. Y ahora es el momento. Aquí lo mató. Brillante cómo finaliza la partida el negro, ¿no? Torre por F3, aprovechándose el monstruo de B7, ¿no? Ustedes saben que este alfil en la siciliana termina siendo pieza clave cuando el rey está enrocado corto. Y hay que darle todo el espacio aquí, ¿no? Ese alfil de B7 ha ganado muchas partidas en las estructuras de erizo. ¿Se acuerdan de la estructura de erizo? Con peón A6, B6, D6, G6 y todo lo demás. Ese alfil de B7 solito ha ganado partidas con esa estructura de erizo. Y aquí no es la diferencia. Forzado, le regala ese para desviar, jugada de desviación, si ven alfil, dama por alfil por peón, pero la dama ¿dónde la vas a poner? Entonces tienes que aceptar el reto. Y ahora sí, le están tocando todo en G2, y ahora viene la brillante. Caballo F2 y abandona, mata la siguiente, ¿no? Aquí ya le están tocando dama por
¿no? No puede mover dama por porque está clavado y le están amenazando dama por dama. Y así fue como terminó la partida. Y no, aquí, ¿qué más le quedaba? No tenía muchas opciones. ¿Ok? Entonces, esa partida que está ahí es una partida modelo, donde ustedes pueden ver cómo el negro cambia. Primero empezó con E6, que era una Paulsen, ¿no? Aparecía que iba a tener ahí, luego pasó a jugar la variante Taimanov. Aquí estamos en una clásica, y aquí alfil E3 le está diciendo quiero entrar en una siciliana, no sabemos en cuál todavía. Aquí parecería que fuera una Nassdorf, ¿verdad? Una posición típica. Y aquí dame F3 y todo el plan que está haciendo, miren la estructura, ya estamos en una Scheveningen. Si ven cómo va cambiando y cómo se va transponiendo en la siciliana, o sea, no basta, y ayer también se los dije, no basta con conocer una línea de la siciliana, porque tienes que haber estudiado todos los planes típicos en todas las líneas como para poder jugar decentemente la siciliana, ¿no? Tienes que saber cómo te vas a parar contra cada una de las posiciones. Y en esta posición, por ejemplo, el blanco trata a toda costa de ganar la partida por ataque, pero el negro está en una posición sólida y esta línea con H5, que ahora la está jugando mucho Fioruja, ¿no? El muchachito este de 16 años, ¿sí? Está resultando bastante buena, incluso ya le ha ganado a toda la élite con ese H5, caballo G4. Hay partidas interesantes. En Mundial de Rápidas, Fioruja le metió H5 en una Nassdorf que se transformó en Scheveningen a Grishuk, y Grishuk perdió la partida. Claro que perdió en el final, ¿no? Pero eso también dice mucho de la línea, ¿no? Que es una línea de pelea, no es una línea, en todo caso, para aguantar y todo lo demás, ¿no? Aquí podríamos considerar la posición crítica de esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué buscar aquí? El blanco, ¿cómo gana esa posición? Tiene forma. El negro está en el centro, con sus piezas defendiendo y todo lo demás, y espera que el blanco haga algo para cambiar. Y lo que hizo no fue suficiente, ¿no? Y esto es un riesgo terrible, pero el jugador de Siciliana se arriesga mucho. Aquí, ¿sí ven? Si ustedes ven una evaluación en este momento de la computadora, obviamente por materiales va a decir que tienen ventaja, ¿no? Las negras tienen dos mínimo de ventaja aquí. Sin embargo, el blanco no ha muerto, porque están las piezas en el tablero. Miren, hay muchas piezas. Y es fácil que el negro pueda cometer algún error, ¿no? Si ustedes dejan más tiempo pensando en la máquina,